Propiedades periódicas. Bueno, en la anterior clase ya hablamos, ¿no es cierto?, de las propiedades químicas y físicas de los elementos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de propiedades periódicas, son propiedades mesurables para los elementos. ¿A qué se refiere que sean mesurables? Es que podemos medir, ¿no? Podemos sacar datos de estas propiedades, son medibles. Ya, son propiedades que al analizar sus valores, podemos obtener valores en función del número atómico, ¿no? Esa parte también ya sabemos que es el número atómico. Tienen un comportamiento que se repite periódicamente. Entonces, estas propiedades se repiten básicamente o aparecen, ¿no?, en una forma secuencial, se podría decir. Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El ejemplo de los gases nobles. Miren, tenemos aquí al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón. Entonces, miren cómo desde el litio, ¿no? Partiendo desde el litio y queriendo llegar al neón, podemos observar, ¿no?, cómo varían sus propiedades. Bueno, esta es una representación de la periodicidad, ¿no?, de los elementos. Hay una frecuencia, ¿no?, se podría decir. Ya, la ley periódica. La ley periódica moderna dice lo siguiente: las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son funciones periódicas de los números atómicos. Entonces, miren, estas propiedades físicas y químicas dependen del número atómico, ¿no?, del elemento. ¿Ya? Tenemos algunas propiedades, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ver cuál es el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, el carácter metálico. Esas son las propiedades periódicas, ¿ya? Eso dependiendo de las propiedades químicas, ¿no? Y cómo varían en la tabla periódica. Esta parte es importante. Vamos a ver cómo varía, ¿no?, en nuestra tabla periódica. Ya, entonces miren, el radio atómico. En matemáticas nos enseñan, ¿no es cierto?, lo que es un radio de un círculo. ¿Quién me dice, a ver, qué es un radio? ¿Qué es el radio de un círculo? Eso sí debemos saber. En matemática nos han enseñado esta partecita, que es el radio de un círculo. ¿Alguien? ¿Alguien tiene idea de lo que es el radio de un círculo? ¿No? ¿Nadie? El diámetro es la mitad, ¿no? El diámetro es la mitad del círculo. El radio sería desde el centro, ¿no?, hasta un extremo, se podría mencionar. Eso sería un radio. Entonces, aquí en la imagen ustedes pueden observar, miren, tenemos el centro, ¿no es cierto?, en este caso de este círculo, hasta llegar a un extremo, sería el radio. Ya, entonces los átomos también podemos tener estos valores, ¿no?, estos radios atómicos. Ya, entonces miren, si nosotros consideramos al cualquier átomo, ¿no?, como una esfera, ya podemos deducir, ¿no es cierto?, la distancia, que en este caso sería, ¿no?, desde el núcleo hasta el último electrón, ¿no?, hasta el electrón más externo del átomo. Entonces podríamos determinar el radio atómico. Desde el núcleo hasta el electrón más externo del átomo. Ya tenemos dos tipos, ¿no? El radio metálico y el radio covalente. Ya aquí podemos observar en la imagen, ¿no?, que para poder medir el radio metálico de un elemento metálico, ¿no es cierto?, se toma en cuenta, en este caso, dos especies, ¿no?, o dos átomos del mismo elemento. Ya vamos a suponer que estos dos átomos son dos átomos de aluminio, ¿ya? Tenemos un átomo de aluminio, un átomo de aluminio. Entonces, para poder medir el radio del átomo de aluminio, se hace lo siguiente, miren. Entonces, miren, se toma, ¿no es cierto?, el radio del, del primer átomo y el radio del segundo átomo. Entonces, el valor que me dé, ese va a ser el radio del metal, ya de cualquier metal, ¿no? Ya, en este caso representa el radio de los elementos no metálicos, ¿no?, o también conocidos como radios covalentes. Ya se lo determina de una forma muy similar. Ya de igual forma, ¿no es cierto?, aquí podemos deducir, ¿no?, que tenemos dos elementos no metálicos. Ya vamos a suponer que son dos átomos de cloro. ¿Ya? Dos átomos de cloro.
De igual forma, miren, ¿no es cierto? Se mide la separación, ¿no? Entre el núcleo del átomo y el electrón más externo. Ese sería el radio, en este caso, de los no metales. Ya. Eh, Aquí nosotros podemos observar, ¿no? De una forma más clara la representación de los radios de los elementos. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo varía, no? ¿Cómo varía en nuestra tabla periódica los radios? Entonces, si nosotros observamos, ¿no? Observamos en columnas, miren, ¿no es cierto? Si nosotros nos ubicamos en los gases nobles, ¿no es cierto? Podemos observar cómo varía el radio atómico. Ya, de arriba para abajo aumenta, ¿no? Aumenta el radio atómico, ¿ya? Esto en grupos, ¿no? De igual forma podemos determinar en periodos, miren, ¿no es cierto? Que de izquierda hacia derecha disminuye, ¿no? Podemos observar que disminuye el radio atómico en base a esta tabla. Aquí la tenemos, ¿no? Miren cómo disminuye el radio atómico de izquierda a derecha o en este caso sería en periodos. Ya, pero en grupos o en familias, ¿no es cierto? De arriba para abajo, aumenta. ¿Ya? Estas se cumplen todos, ¿no? Disminuye de izquierda a derecha el radio atómico, ¿no es cierto? En este caso en los periodos. Ya, pero en los grupos y familias aumenta, ¿no? Aumenta de arriba hacia abajo. Ya tomarán en cuenta mucho cómo varía, ¿no? Cómo varía el radio atómico. Ya, esto en solo átomo, ¿no? El radio iónico es la distancia aproximada entre el núcleo y el electrón más externo de un átomo cuando han ganado o perdido electrones. Ya, esto se da mucho cuando se da la combinación de los elementos, ¿no? Mucho se deduce en esta parte en el cloruro de sodio, ¿no? En el cloro y en el sodio lo que ocurre. Ya, pero aquí les coloqué otro ejemplo. Miren, tenemos al sodio, al átomo de sodio y el átomo de flúor. Y entonces cuando se combinan estos elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, se han combinado, ¿no? Vamos a suponer que este es el átomo de sodio y este es el átomo de flúor. Y entonces, ¿cómo se determina el radio iónico en estos elementos que se han combinado? Ya, cuando el átomo, ¿no es cierto? Miren, en este caso, pierde electrones, ¿no es cierto? Se carga positivamente y podemos observar cómo se reduce su radio, ¿no? Su radio iónico. Ya, este es el átomo normal. Entonces, cuando se combina, ¿no es cierto? Pierde electrones y miren cómo se reduce su radio, ¿ya? Y se transforma en un catión, ¿no? En el catión sodio. En los aniones ocurre lo contrario, ¿no? Miren lo que ocurre. Tenemos el átomo de flúor. ¿Cómo gana, no? Cómo gana electrones. Podemos observar que su radio atómico aumenta, ¿ya? Eso ocurre en los aniones. Entonces, miren, en los cationes el radio iónico es menor y en los aniones el radio iónico es mayor, ¿ya? De igual forma tenemos otra tablita, ¿no? Que me indica cómo varía el radio iónico. Y entonces, miren, les voy a realizar ciertas preguntas. A ver, entre el átomo de berilio y el átomo de nitrógeno, ¿cuál tiene mayor radio iónico? A ver, chicos, observen la tabla y me van a mencionar entre, ¿no es cierto?, el átomo de berilio y el átomo de nitrógeno, ¿cuál tiene mayor radio iónico? Si me dice, ¿no es cierto?, que de izquierda
a derecha disminuye su radio iónico. ¿Cuál tiene mayor radio iónico? ¿El berilio o el nitrógeno? Berilio. Perfecto, el berilio, ¿no? El berilio, porque me dice que desde izquierda a derecha disminuye. Entonces, por ende, el berilio tiene mayor radio iónico. Y el nitrógeno tiene menos radio iónico. Ya, esto en periodos. Ahora, pregunta. Entre el hierro y el osmio, sí sabemos, ¿no es cierto?, que el radio iónico varía de arriba hacia abajo, es decir, que aumenta. ¿El osmio tiene mayor o menor radio iónico frente al hierro? Ya, Menor. ¿cuál tiene mayor radio iónico? ¿El hierro o el osmio? Así de arriba hacia El abajo hierro. aumenta, ¿no? El hierro. El osmio. El osmio, ¿no? Miren, de arriba hacia abajo aumenta el radio iónico. Entonces, no es cierto. El hierro se encuentra en el 26, el osmio en el 76. Entonces, por ende, el osmio tiene mayor radio iónico. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como podemos determinar, ¿no? ¿Cuál tiene mayor, cuál tiene menor? Radio iónico, radio atómico. ¿Ya? En base a estas tablitas. Ya. Tercera propiedad, la energía de ionización. Ya, este es un tipo de energía, ¿no? Que básicamente le permite al átomo quitar un electrón de otro átomo, ¿ya? Y poder llegar a un estado gaseoso y formar un ion positivo. ¿Ya? Eso es lo que me dice, ¿no? Es una energía que me permite quitar un electrón. Ahora, de igual forma, podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? Podemos observar cómo varía, ¿no es cierto? En periodos, miren. En periodos, ¿no es cierto? Es decir, en la forma horizontal, aumenta, ¿no? Aumenta la energía de ionización. Y en grupos, de abajo hacia arriba, aumenta la energía de ionización. Entonces, pregunta, a ver, vamos con preguntas. Vamos a situarnos de igual forma en la tabla periódica. Entre el cesio y el hidrógeno, ¿qué elemento presenta mayor energía de ionización? El hidrógeno. Perfecto, ¿no? Porque, ¿qué me dice? Me dice que de abajo hacia arriba aumenta. Entonces, el que mayor tiene energía de ionización es el hidrógeno. Ahora veamos cómo varía en este caso, en periodos. Entre el calcio, ¿no es cierto? Entre el calcio y el boro, ¿cuál presenta menor energía de ionización? El calcio. El calcio. Perfecto, el calcio, ¿no? El calcio presenta mayor energía de ionización. Entonces, ¿qué me dice? Miren, que el calcio requiere, en este caso, mayor energía para quitar un electrón, ¿no? Presenta menor energía para quitar un electrón. ¿Ya? Es así como varía, ¿no? Siguiente propiedad, la afinidad electrónica. Ya, en este caso se da cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Entonces, en este caso se necesita energía, ¿no? Para aceptar electrones. La energía de ionización era quitar electrones, pero la afinidad electrónica es lo contrario, acepta electrones. ¿Ah? Bueno, aquí no les he colocado ningún ejemplo, pero podemos colocarlo aquí. Ya, vamos a suponer que aquí tenemos al sodio. Y en la parte inferior vamos a colocar que tenemos aquí al radio. Acá en esta parte coloquémosle el carbono.
En esta parte podemos colocarle, a ver, acá colocamos el bromo para hacer este ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplo, a ver. Ya, entre el sodio, ¿no es cierto? Y el carbono, ¿cuál de estos elementos presenta mayor afinidad electrónica? Carbono. ¿Seguros? Me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que de izquierda a derecha aumenta la afinidad electrónica. Y de arriba hacia abajo aumenta la afinidad electrónica. Entonces, entre el carbono y el sodio, el carbono y el sodio, ¿cuál de los dos presenta mayor afinidad electrónica? El sodio. Ya, el sodio, ¿no? Y si comparamos entre el sodio y el radio, ¿cuál presentará mayor afinidad electrónica? La radio. El radio, ¿no? Entonces, miren, el radio tiene mayor capacidad de aceptar electrones. ¿Ah? Eso es lo que me dice. Ya, la electronegatividad de las tendencias que tiene un átomo a atraer electrones. Entonces, hay elementos que cuando se combinan tienen la tendencia de atraer electrones, menciona. Ya, para formar en este caso moléculas. Ya, miren, si un átomo tiene una gran tendencia, ¿no? O una gran electronegatividad, es muy electronegativo, es decir, que tiene una gran tendencia a atraer electrones. ¿Ah? Mientras que si los elementos no poseen mayor electronegatividad, se les conoce como electropositivos. Entonces aquí hay otro ejemplo, ¿no? Mayormente los metales son electropositivos y los no metales son electronegativos. Ya son los más electronegativos los no metales. Tienen mayor tendencia a captar electrones. Entonces, de igual forma podemos hacer el mismo ajuste, ¿no? Ahora entonces, miren, entre el litio y el flúor, ¿cuál será más electronegativo? ¿Entre el que dijo Lizzie? Entre el litio y el flúor, ¿cuál será más electronegativo? Ya bueno, en este caso me dice esto, ¿no? El litio. No, a ver. Verán, en este caso me dice lo siguiente en la tabla periódica. Ya, me dice que de derecha a izquierda disminuye la electronegatividad, pero puede ser lo contrario también, ¿no? Que de izquierda a derecha aumente la electronegatividad. Entonces, ¿cuál es más electronegativo? ¿El litio o el flúor? ¿Cuál tiene mayor capacidad de atraer electrones? El El flúor. flúor. El flúor, muy bien. Ya, los metales son los que tienen mayor capacidad de atraer electrones. El flúor. Ahora vamos con otro ejemplo. Ahora por grupos. Nos vamos a situar aquí entre el nitrógeno y el antimonio. ¿Ya? Entre el nitrógeno y el antimonio. ¿Cierto? ¿Qué me dice aquí la flecha? Que de arriba para abajo disminuye la electronegatividad y que de abajo para arriba aumenta la electronegatividad. Entonces, ¿cuál de estos dos elementos, entre el nitrógeno y el antimonio, es menos electronegativo? El antimonio. Demonio. Sí, el antimonio, perfecto. El antimonio es menos electronegativo. Es decir, que tiene menor capacidad para atraer electrones. Muy bien.
Bueno, en base a esta tablita ustedes pueden determinar, ¿no?, qué elementos es más electronegativo, cuál es menos electronegativo, y depende del sentido, ¿no? Y por último, tenemos la última propiedad, el carácter metálico. Bueno, esto ya podría mencionar que se da más en los elementos que son metálicos, ¿no? Un elemento es más metálico cuando tiene mayor tendencia a ceder electrones. Entonces, miren, los metales siempre van a ceder electrones prácticamente. Ya, pero dentro de los metales, unos van a ceder, van a tener esta tendencia de ser más metálicos, ¿no? Esta propiedad involucra ciertas propiedades como el brillo metálico, la conductividad calórica, eléctrica, maleabilidad, ductibilidad. Entonces, miren, aquí podemos observar, ¿no? Vamos a hacer de igual forma las mismas comparaciones, pero con metales. Entonces, vamos a ver aquí el magnesio y el estroncio, ¿ya? En este caso, también vamos a tomar en cuenta el hierro y a la plata, ¿ya? Tenemos en cuenta la plata también. Entonces vamos a ver cuál tiene mayor carácter metálico. Ya, primero, entre grupos. Ya, si me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que de arriba hacia abajo aumenta el carácter metálico. Pregunta, entre el magnesio y el estroncio, ¿cuál presenta mayor carácter metálico? ¿Cuál tendrá mayor tendencia a ceder electrones? Entre el magnesio y el estroncio. El Magnesio, estroncio. muy bien, el estroncio, ¿no? Tiene mayor tendencia a ceder electrones, me dice, por el carácter metálico. Ahora, vamos en periodos. Me dice que de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda aumenta, ¿no? Aumenta el carácter metálico. Ahora les pregunto, entre la plata y el estroncio, ¿cuál tiene mayor carácter metálico? El estroncio igualmente. El estroncio igualmente, ¿no? Porque eso me indica el sentido de la flecha. Muy bien. Ya, eso podemos hacer de igual forma con todos estos elementos, ¿no? Entonces, miren, entre el cobre y el hierro, ¿cuál presenta mayor carácter metálico? Aquí está, ¿no? Cobre. Entre el cobre y el hierro. Aquí, este es del cobre, ¿no? El 29. El hierro es el 26. ¿Ya? ¿Cuál presenta mayor carácter metálico? ¿El cobre o el hierro? Ya, no se olviden de esto, El ¿no? Me hierro. dice que, El hierro. perfecto, el hierro, ¿no? Porque me dice que de derecha a izquierda aumenta, ¿ya? Y de arriba hacia abajo aumenta también el carácter. Entonces, en base a esta tablita nosotros podemos determinar, ¿no? Estas propiedades.